Buenas tardes, estamos bien complacidos de iniciar este ciclo, este nuevo año quizá, que ya es la segunda transmisión, pero muy complacidos de poder seguir abonando en esta verdad presente, de seguir poniendo nuestro granito de arena en la edificación de los santos. Es un gozo poder aportar a ustedes el día de hoy algo de lo que el Señor nos da. Es un gozo poder llevar esta palabra, este mensaje. Y pues le voy a pedir a todo el que se llegue a este video que comparta, que se sienta libre de compartir. Es una forma en la que usted nos ayuda a predicar, nos ayuda a llevar este mensaje a muchas personas. Yo estoy seguro que el Señor está despertando conciencias, está activando el entendimiento de su iglesia. Estoy seguro que el Señor está haciendo grandes cosas en el corazón de la iglesia a nivel mundial. Y estoy seguro que Facebook como herramienta para predicar el mensaje nos será una de gran utilidad. Entonces, yo le invito a que comparta el mensaje a la mayor cantidad posible de personas, a sus amigos y conocidos, a aquellos familiares que quizá están alejados un poco de religión, no quieren saber de religión, no quieren saber de mensajes religiosos ni cosa parecida, y hágales saber que estamos difundiendo un mensaje de vida, un mensaje de paz, un mensaje de abundancia, un mensaje mediante el cual las personas son edificadas en su identidad como hijos del Dios Altísimo. Vamos a recordarles que cumplimos 10 años el próximo 31 de enero. Vamos a celebrar nuestro 10º aniversario como congregación en Denver, Colorado, el 2 de enero, el 2 de febrero, perdón, a las 12:30 del día, en el 3600 Sur Clarkson Street en Inglewood. El código es 80113, 80113. Y ahí estaremos esperándolos a todos los que estén en el área de Colorado y a todo el que nos quiera acompañar en ese día. Le extendemos la más cordial invitación. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Yo quiero referirme a dos sentimientos mediante los cuales saludamos a la pastora Rosalba Ibarra, que se ha unido ahora, y a todo el que va llegando. Dos sentimientos mediante, o que operan, no mediante los cuales, sino dos sentimientos que operan en el ser humano y que es muy fácil identificar, es muy fácil notar ese par de sentimientos y saber exactamente, nos van a dar una señal ellos a nosotros, nos van a decir en qué posición estamos, cómo está nuestro corazón, qué tan alineado está nuestro corazón a Dios y de dónde estamos recibiendo los mensajes que estamos recibiendo. Esos dos sentimientos, esas dos, no podemos llamarlos emociones, vamos a llamarle dos sentimientos. De hecho, el tema de hoy se llama dos sentimientos o los dos sentimientos. Entonces, quiero decirle algo. Cuando quizá todos nosotros, no sé si alguien de los que nos sigue o alguien que esté en el video viéndonos haya nacido en cuna cristiana, lo cual sería muy bueno, pero cuando no venimos exactamente de cuna cristiana, cuando nuestro telón trasero es la religión o quizá la incredulidad y etcétera, cuando en resumidas nos llamamos mundanos. Bueno, teníamos claro una cosa, nuestro corazón no era sensible a la verdad, nuestro corazón era más dado y entregado y vendido a las impurezas de carácter sexual, de carácter moral, de carácter emocional, etcétera, etcétera. Todo tipo de impureza estábamos listos y prestos para cometerla. A veces sin siquiera pensar el resultado de esas impurezas, sin siquiera pensar qué iba a pasar. Fornicábamos, adulterábamos, etcétera, mentíamos y todo nos parecía normal. De repente, por ahí de vez en cuando sentíamos un remordimiento y entonces nos sentíamos mal con nosotros mismos, pero hasta ahí, si se presentaba la oportunidad, volvía a pasar, no había problema. Entonces, eso es tener una conciencia cauterizada y eso es una conciencia que está dirigida a cometer toda clase de impurezas. ¿Cómo lo plantea la Biblia? En Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, hablando de los mundanos, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Con avidez quiere decir con apetito voraz, avidez.
toda clase de impurezas. Entonces, eso éramos antes, y la Biblia dice que eso éramos antes en otro tiempo. En Tito 2:12 se nos dice que somos enseñados a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en el video pasado enseñábamos que la manera más fácil de renunciar a la impiedad es reconociendo la piedad y reconociendo todo lo que la piedad nos trae. La Escritura nos dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado por medio de bellas promesas y mediante el conocimiento. Y entonces, cuando nosotros reconocemos la piedad y sabemos que es un regalo precioso, vamos a soltar todo lo que tenemos en la mano para poder hacernos a esa piedad, agarrarla. Entonces, vamos a reconocer en nosotros ese sentimiento de si hay o no hay, y con esto hablo para el que esté todavía haciendo la transición y que pueda empezar y que esté deseoso de reconocer cómo puedo yo hacer para entender qué es lo que me alimenta o qué es lo que me impulsa, qué pasa conmigo. Bueno, quiero decir que cuando pecamos deliberadamente, estamos atendiendo un sentimiento y estamos dejando de atender otro sentimiento. Porque cuando la persona peca deliberadamente, está dejando de atender la voz del Espíritu Santo. Está dejando de atender, y no es que la voz del Espíritu Santo sea un sentimiento, no me tome mal, pero dentro de sí, esa voz produce dentro de usted un algo, una convicción de pecado que le ilustra, que le dice que eso no está bien. Y cuanto más peca usted, más desatiende a esa voz de su conciencia interna. Y entonces se dan esos dos sentimientos que le voy a decir claramente en qué están. Esos dos sentimientos son muy interesantes de encontrar en la Biblia. Y esto es lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7:10. Note lo que dice la Biblia, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que procede de Dios, la tristeza siendo un sentimiento, la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento que no destruye y restaura para vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, esa es la tristeza y esos son los dos sentimientos, las dos tristezas, por llamarlo de alguna manera, que chocan en nuestro corazón. En la Biblia tenemos dos ejemplos bien claves de ese tipo de choques. Vemos a un Judas entregando a Cristo para ser crucificado y vemos a un Pedro negando a Cristo el día en que estaba siendo azotado, el día que lo habían capturado, que lo habían tomado prisionero. Judas es convencido de pecado por la tristeza del mundo, por la tristeza que produce muerte, y él va y se ahorca. Pedro es convencido de tristeza. ¿Qué hice yo? Negué al maestro por el Espíritu Santo. Y entonces, después, es tan restaurado justamente porque tiene tal convicción de pecado, tal convicción de algo errado que hizo, que después encontramos a un Pedro ya maduro, habiendo recorrido un camino, que fue capaz de levantar a Dorcas de la muerte. Obviamente el Espíritu Santo obrando en él. Pero fíjese de qué manera la conciencia de Pedro llega a estar completamente limpia para poder obrar y saber que él tiene la capacidad de expresar y manifestar palabra de vida para Dorcas y levantarla. Encontramos a un Pedro del que se dice que cuando caminaba proyectaba una sombra y aquella persona que era tocada por la sombra de Pedro sanaba. Era tal la restauración que había sufrido Pedro, gracias a que la tristeza que vino a él no fue una tristeza producida por el mundo, sino fue una tristeza producida por el Espíritu Santo, que eso lo llevó a ser restaurado de tal manera, indudablemente después fue utilizado en gran forma por el Espíritu Santo para hacer todo ese tipo de obras. Esos son los dos sentimientos que confluyen, o las dos tristezas que confluyen en el hombre, que pueden afectarlo. Y en la vida de
los creyentes, no necesariamente de los hijos, en la vida de los creyentes suele ocurrir ese tipo de cosas. Hay un traspiés, hay un error, y entonces hay una tristeza que se produce por el mundo, y esa tristeza los aparta de la congregación, esa tristeza los saca de la congregación, los lleva a tratar de esconderse como hizo Adán en el Edén, que habiendo fallado, lo primero que hizo cuando escuchó la voz de Dios fue esconderse. Perdió su posición, sabía que la había perdido y se escondió. Pero cuando entendemos y nuestra tristeza es producida por el Espíritu Santo, sabemos que es tiempo de ser restaurados, es tiempo de que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está convenciendo de pecado y nos está posicionando de nuevo en esa posición de santidad que fue comprada para nosotros y dada para nosotros por Cristo Jesús en la cruz. Entonces, es muy importante entender este asunto para que en el camino no seamos movidos como nubes sin agua por ese tipo de tristeza que es producida por el mundo. Porque es muy duro y muy difícil cuando una persona, un hijo o un creyente, hierra en el camino e inmediatamente se aparta. Ya se aparta de la congregación, ya se aparta de los hermanos, se aparta de la lectura de la Biblia, se siente tan mal que no hay en él ninguna dignidad, no encuentra dignidad para poder acercarse, entre comillas, a Dios. Y ya hoy nosotros como hijos no necesitamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él, en su inmenso amor, un amor que nosotros no podemos explicar, un amor que casi difícilmente podemos entender, pero en su inmenso amor se ha hecho un camino hasta nuestro corazón, habita en nuestro corazón, vive allí y desde allí está gobernando todo nuestro entorno. Por eso es tan importante que podamos entender el gobierno del Señor. Nosotros hemos sido hechos hijos no porque tengamos algún valor extraordinario. El valor está ahí, Él lo reconoce, pero Él nos agrega el valor cuando somos hijos. Y Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos, aquellos que han recibido a Jesús como el Señor. Porque para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, eso debemos tenerlo claro. Saludamos a Adriana, mi amada esposa se ha unido. Jenfer Augusto, un saludo para Bogotá, Colombia, ya para usted. Briseño Soto también se ha unido en esta hora. Che Castañeda, un saludo, Che, un abrazo. Jared, hello, Jared. I say hello here from Denver, and I'm so happy that you're with us today. Mireya Cano se ha unido también, y a todos les digo compartan. Please share this message so everybody is in knowledge of what is happening. Les pedimos comparta para que más personas puedan estar expuestas al mensaje. Seguimos entonces abonando en este mensaje que es la verdad presente y decimos que cuando usted tiene ese sentimiento de tristeza que procede de Dios, entra a la vida. Y cuando usted tiene ese sentimiento de tristeza que procede del mundo, entra a la muerte. Mire cómo lo explica Primera de Juan 3, 19, 21. Y está hablando de Jesús. Dice, Jesús fue en el Espíritu. Ya esto es Jesús en el Espíritu. Ya es Espíritu vivificante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y esto es muy diciente para nosotros hoy día. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando, dice la Escritura, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Caigamos ahí, de una buena conciencia hacia Dios. Ese bautismo que sufrieron Noé y sus familiares, dice el que nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Note eso, las inmundicias de la carne nunca van a ser quitadas, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ellos aspiraban tener una buena conciencia hacia Dios. Nosotros ahora la tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ha venido, ha muerto en la cruz y de esa manera ha quitado el pecado de nosotros. Es decir, por eso dice la Escritura que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y la Escritura lo completa, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios,
por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo resucitó, entonces quiere decir que nosotros hemos sido también resucitados. Habemos muerto el pecado y hemos resucitado en el Espíritu, y ahora, aunque nuestra carne va a morir y va a ser entregada a inmundicia cualquier día, nosotros ya no vemos ese tipo de inmundicia, ya no vivimos en ese tipo de inmundicia, ahora hemos sido plenamente reconciliados, hemos sido hechos uno con el Padre, y eso nos produce a nosotros otro sentimiento, otro tipo de entendimiento. Entonces, los sentimientos internos de los que hemos nacido de nuevo en Cristo son de un carácter superior, son mucho más fuertes. Ahora ya no nos movemos en el nivel bajito de arrepentimiento. Ya no es un arrepentimiento, ya no es un remordimiento. Ahora estamos anclados en una verdad completa y total, una verdad que para mí es sublime, que para mí es un motor de vida. Yo ya no soy pecador. El pecado ya no se enseñorea de mí. Esto es difícil de digerir. Quizá, por ejemplo, para algunas personas que recién vienen saliendo de la religión, es muy difícil de digerir, de asimilar, pero esa es la hermosa realidad en la que nos planta Cristo Jesús por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, ya no tenemos ni siquiera un sentimiento de, wow, ¿qué puedo hacer? Pequé. El asunto es aquí que usted tiene que obedecer más el sentimiento de santidad mediante el cual, déjeme explicarlo de otra manera, el sentimiento de santidad como un evento, esa santidad como un evento que le ha sido dado a usted en la cruz, porque usted fue impartido con santidad en la cruz. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, no hay necesidad de una ofrenda más. De manera que si somos hijos de Dios, ya no pecamos deliberadamente. Y el que peca deliberadamente, es decir, que sabe y sabe y sabe que va a pecar y aún así va para adelante con eso. Entonces es porque está obedeciendo mucho más al sentimiento externo de la carne que al sentimiento de santidad que hay en él de parte del Hijo. Porque nosotros vivimos en la fe del Hijo, y la fe del Hijo fue la que se subió a la cruz, la fe del Hijo fue la que murió sabiendo que iba a resucitar. Entonces, esto es tan fuerte y tan poderoso que no podemos simplemente recitarlo como un versículo más. No podemos simplemente dejar que pase por nuestra vida de una manera casual. Esto es trascendental, mis amados. Es trascendental. Si nosotros fuimos hechos hijos de Dios, entonces quiere decir que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. Que Él mora en nosotros y Él es el que guía nuestros pasos, y por eso es tan importante afinar nuestro oído espiritual para la voz del Espíritu Santo, porque Él es el encargado de llevarnos a toda verdad y justicia. Afinar nuestra voz espiritual, nuestro oído espiritual, para oír la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que nos informa de las cosas que han de venir. Eso nos permite ser profetas. Eso nos permite movernos con tranquilidad, seguridad, sobriedad en todas y cada una de las situaciones. No importa lo que usted esté ocurriendo, lo que usted esté pasando ahora en su vida. Eso es algo temporal. Sabemos que todo lo que nos ocurra es temporal y viene como un instrumento de manifestación de la vida Zoe que hoy nos habita. ¿Hay sobresaltos? Sí. No vamos a estar exentos de esos. Pero esos sobresaltos no vienen a nosotros para dañarnos, ni siquiera son pruebas, son oportunidades. Dejemos ya de un lado el pensamiento de la prueba, sino que veamos cada situación que viene a nuestro camino como una gran oportunidad para manifestar la vida Zoe, para manifestar la vida, para manifestar el poder divino que tenemos viviendo dentro de nosotros. Si nuestra autoridad, escuche lo que dice Cristo, y esto es Jesús, estas no son mis palabras. Él dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Y entonces uno inmediatamente se cuestiona y dice, wow, qué tremendo. Los fariseos, la justicia de los fariseos. Gente que leía la Torá
de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, es decir, al derecho y al revés. Gente que practicaba todos los rudimentos de la ley, que difícilmente se le escapaba uno o dos, gente que continuamente iban a los sacrificios, es decir, diezmaban y estaban pendientes de cumplir cada uno de los rudimentos de la ley. Esa es la justicia de los fariseos, una justicia que se alcanzaba por méritos propios. Por eso Jesucristo los pone de esa manera. Si vuestra justicia no es superior a la de los fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo? Si escasamente me dedico a leer la Biblia, si escasamente me aprendo unos versículos, ¿cómo hago yo? Bueno, es que la justicia de los fariseos fue cumplida con creces por Cristo Jesús. Y esa justicia que fue cumplida con creces por Cristo Jesús nos es impartida a nosotros. ¿Lo notan? Nos es impartida. Nosotros vivimos en la justicia del Hijo. Ya no es mis obras, son las obras de Él. Como Él murió en la cruz y me hizo partícipe de una justicia superior a la de los fariseos, quiere decir que yo puedo entrar al reino de los cielos. De hecho, ya estoy ahí. Ahora lo importante es que yo camine sintiendo que ya estoy ahí, que soy representante del reino de los cielos en esta tierra. No es que voy a estar, es que ya estoy. No es que voy a representar, es que ya represento. Soy embajador plenipotenciario del reino de los cielos, un reino superior, un reino que la mayoría de personas no entienden, que les es muy difícil de entender, especialmente para aquellos que están en la carne. Dice que el hombre natural no puede entender, no puede, no es que no quiera, no puede entender. Y dice aún de los religiosos que cuando se les predica a Moisés el día de hoy, tienen todavía el velo puesto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Si usted tiene algún comentario, siéntase libre de expresarlo. Se ha unido también Mariely Portillo a la transmisión. Se ha unido Yolanda, mi amada hermana, también Julieta, hermana mía allí en Colombia. Y Mireya Cano dice, pero no son hijos de Dios porque están pecando deliberadamente. Eso es completamente claro, Mireya. Aquel que peca deliberadamente, pues es porque ha dejado de atender la voz del Espíritu Santo, ha perdido contacto con él y entonces no puede, es muy difícil que pueda llamarse hijo. Pero esto ocurre por una razón y esta razón es clave de entenderla. Muchos de los que están en la llamada religión evangélica han clamado que tienen una relación y hasta un punto eso los pone por encima de aquellos que ni siquiera una relación tienen, pero aún les falta entender un paso más, avanzar un paso más, y es que ya no estamos en una relación, estamos en una comunión. El que se ha unido a Dios, un espíritu es con él. Y dice, y es ahí donde está el asunto, porque dice, el que se ha unido a Dios no peca, y el maligno no le toca. Entonces note eso. Y es porque cuando tenemos la naturaleza divina, estamos respondiendo hacia la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina no hay posibilidades de pecado. No hay posibilidades de pecado. Entonces nosotros, ¿qué ocurre? Somos santos, vivimos sin pecado, o sea, no cometemos ningún error. Claro que cometemos errores a diario, pero son errores que no son pecado deliberado. Y es donde está la clave. No son un pecado deliberado. Nosotros ya no practicamos el pecado. Ahora, si una persona, vamos a decir un hombre casado, se encuentra con una mujer de su oficina, del trabajo, etcétera, y esa mujer es de muy esbelta figura y tiene ojos muy bellos y lo que usted quiera. Vamos a plantear que es una mujer que le gusta a ese varón. Y él sucumbe ante eso. Y ella le dice, veámonos mañana y salimos. Ese hijo de Dios posiblemente en ese momento va a ser tentado para decir, tome la cita. Y de repente él puede decirle, bueno, veámonos mañana y salimos. Pero en toda la noche va a estar pensando y en toda la noche va a estar oyendo una voz aquí que le dice qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Y si ese es un hijo de Dios, él posiblemente mañana no va a asistir a la cita, posiblemente mañana va a decir no voy y punto. Posiblemente ni siquiera da explicaciones o posiblemente las dé, diga hasta aquí llegamos. Si es radical con las cosas, dice conmigo no va esto y es todo. Y puede ser franco y decirle de corazón,
puede que tu figura me guste, pero hasta ahí. Pero yo soy hijo de Dios y en mí el modelo del matrimonio y la honestidad y la sinceridad pesan más que una bonita figura y 5 minutos de... Entonces, el punto es que todos los días somos tentados. Todos los días somos tentados a decir una pequeña mentira, a decir X, pero cuando nuestra conciencia, la conciencia nos indica, el Espíritu Santo le indica a nuestra conciencia que estamos por un mal camino, inmediatamente el Hijo de Dios toma el correctivo. ¿Por qué? Porque está entendiendo la voz, el sentimiento interno que lo lleva a separarse del pecado, pero ya no de Dios. Entonces es un sentimiento de vida y ya no un sentimiento de muerte. Lo difícil es que en ese mismo escenario que les he planteado, ese varón dice, pero acepté la cita, ¿ahora qué hago? Se siente pecador. Y entonces dice, bueno, pues si ya acepté la cita, acepto el resto, por haberse sentido pecador. Es un sentimiento que le lleva a muerte. Recuerden a Judas y Pedro. En cambio ahora, cuando él piensa y dice, bueno, ¿yo por qué acepté la cita? Ese no soy yo, eso no es lo mío. Se aparta del pecado, se aparta de la muerte y entra a vida. No sé si esto queda claro. He tratado de usar un ejemplo, por lo demás puede ser muy cotidiano, que pasa, pero al que están expuestos todas las personas cuando están en el camino. Yo quiero recordarles que si usted tiene una pregunta, vamos a ver más comentarios. Mireya dice, las bendiciones ya las tenemos, solo tenemos que manifestarlas, completamente cierto. Es que algunas personas hoy lo están haciendo, ya no hay condenación. Bueno, es que no han entendido la gracia, no han entendido de qué se trata. Uno no puede valerse de la gracia para andar en desgracia. Mireya Cano dice, pero es triste porque no han entendido, completamente cierto. Entonces, eso es de lo que se trata. La manifestación de la vida en nosotros nos orienta por un camino, porque es vida. Y la manifestación de la muerte, pues la podemos notar tan pronto como, recuerde, no es un problema ser tentado. Cristo fue tentado y no podemos acusarlo porque fue tentado. Todos seremos tentados una y otra vez. El punto es cómo respondemos nosotros a la tentación. Como mundanos que van a tener que arrepentirse de aquella tentación, o como hijos de Dios que están seguros de su identidad, o como hijos de Dios que saben exactamente de dónde proceden y hacia dónde van, o como hijos de Dios que conocen y saben que están aquí para manifestar la naturaleza divina que está en ellos ahora. ¿Cómo vamos a responder a cada tentación? Otra vez, la tentación puede ser, si usted la toma como una prueba, entonces usted va a sentirse que usted es una viga de aguante que está para aceptar y resistir pruebas. No, usted debe tomar la tentación como una grandiosa oportunidad que se le brinda para manifestar la vida interna que hay en usted, la vida Zoe. Cuando eso ocurre, cuando su pensamiento está anclado en esa verdad, vengan las tentaciones, no importa. ¿Por qué? Porque usted va a manifestar la vida Zoe y la vida Zoe no tiene forma de ser vendida. Esté seguro que la tiene. Esté seguro que la tiene. Sepa y considere, recuerde, millones de creyentes hay en el mundo, creyentes que están en la religión evangélica, que han recibido a Jesús como su Salvador. Y eso es de suyo un gran desafío. Recibir a Jesús como el Salvador no es bíblico. No es bíblico. Yo se lo repito para que usted lo entienda. Lo bíblico es recibir a Jesús como el Señor. Cuando usted recibe a Jesús como el Señor, en usted empieza a gobernar ahora a Jesús, porque Él es el Señor, dueño de todo. Ahora usted practica buena mayordomía en todo, con su cuerpo, con sus finanzas, con su tiempo, con sus hijos, con sus talentos, sus dones, tiempo, talento y tesoros, para ponerlo claro en las 3T. Ahora Él es el Señor de eso. Ahora usted ya no dice ser suyo nada, todo es de Él, usted solo es administrador y mayordomo. Ahora la señoría está a la orden del día. Usted es mayordomo, Él es el Señor. Entonces, en ese punto, Él se hace su Salvador, porque entiende que usted ya es un hombre o una mujer con una mentalidad renovada y ya empieza a trabajar en usted, trabaja con su alma, lo va llevando de gloria en gloria, de revelación en revelación, de iluminación en iluminación, y ahora usted puede manifestar las innumerables riquezas del reino. Ahora usted puede manifestar la sabiduría del reino. Ahora usted puede manifestar la vida Zoe. Ahora usted puede manifestar quién lo habita.
Cuando usted entra a un lugar, se sabe que entró un hijo de Dios. Cuando usted entra a un lugar, se sabe que la atmósfera tiene que cambiar, que usted es un tornador de ambientes. Se sabe que usted con su presencia logra equilibrar ambientes y dominar ambientes de maldad que puedan existir allí. Por eso dice la Escritura, si te convirtieres, yo te restauraré. Y si entresacares de lo más vil, lo más excelso, serás como mi boca, se hará profeta, se hará profeta. Volvemos a repicar en cosas, pero simplemente para afianzar conceptos, para aterrizar conceptos y para lograr que aquel que ha entendido la vida Zoe pueda manifestarla. Es importante que usted entienda de dónde vienen sus sentimientos, de dónde vienen ciertas tristezas que se producen en nuestra vida y cómo poder manejarlas y hacia dónde están dirigidas y lo están dirigiendo. Amados, yo le invito nuevamente a que compartan. Si este mensaje lo ha edificado, compártalo y no se sienta intimidado de hacerlo. Yo sé que usted dirá, pero si yo comparto esto, fulano de tal, nosotros no estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted se debe mover en la fe del Hijo, en saber que lo que usted está expresando y lo que usted está viviendo está nada más que manifestando al Hijo. Un abrazo para todos. Les invito a que nuevamente, Roxana Díaz dice amén, pastor, nuevamente les invito a que me ayuden a difundir el mensaje. El día 2 de febrero tendremos la celebración del 10º aniversario de la Embajada del Reino. La congregación Embajada del Reino está ubicada en Inglewood, Colorado. Denver, es un suburbio de Denver, Inglewood, y ahí estamos en el 3600 Sur Clarkson Street en Inglewood, Colorado. El día viernes reiniciamos el ciclo de discipulados, día viernes a las 7 de la noche ahí en la congregación, y todos los domingos nos reunimos a las 12:30 del día en un servicio poderosísimo donde soltamos verdades muy claras y donde el Señor se está moviendo de una manera poderosa. Nosotros estamos ahora subidos en un carro que ha tomado unas velocidades muy dinámicas y que simplemente es el evangelio del reino en el nuevo pacto que nada podrá detener. Usted es parte de ese movimiento y usted va dentro de ese auto, va dentro de ese carro, así que para adelante. Un abrazo para todos, permítame orar para despedir. Gracias te doy, Señor. Gracias, amado Padre, por lo que estás haciendo hoy en nosotros y por lo que harás a través nuestro, porque estoy seguro, Padre amado, que cada uno de los que han escuchado este video, este audio, Señor, ha sido empoderado en su interior, ha sido empoderado en su alma y en su espíritu, Señor, y en su corazón, por tu palabra y por tu verdad, para empezar a ser manifestadores del reino, manifestadores de una verdad que va a superar todo lo que hasta ahora habíamos conocido, Padre amado. Te doy gracias y te pido que pongas en cada uno de ellos el denuedo, la unción, poderoso Rey, que ya está en ellos, pero que pongas en cada uno de ellos el denuedo y el conocimiento de la unción para que su boca pueda manifestar la bendición que hoy les habita. Es Cristo Jesús, la vida Zoe. Gracias te doy, Padre Santo, y sé que de la boca de ellos saldrá palabra de sanidad, palabra de bendición, palabra de unción para muchas personas, y sé que empezarás a moverte en cada uno de nosotros, Padre bendito, por medio de tu Espíritu Santo, y estamos en esta hora declarando palabra profética en la boca de cada uno de los que escuchan, palabra profética en la boca de cada uno de los que oyen, y de esa manera, Padre bendito, tu iglesia empezará a manifestar la vida Zoe, la vida del reino, Padre, en abundancia, en sabiduría y en conocimiento. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Un abrazo para todos y que tengan un muy, muy feliz resto de día y un feliz resto de semana. Buen día.